las facetas en su totalidad, con las manos, con los pies, con la altura del juego. Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano, quien orienta el curso de Estrategias para la Comunicación Oral y Escrita para el curso o electiva CMD con NRC 23577 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional Buga. El día de hoy voy a grabar esta corta videoconferencia para explicar la realización de la actividad número 6. Esta actividad número 6 es de orden formativa y tiene como principal elemento pregunta orientadora, abordar la pregunta acerca de qué es la expresión corporal, el gesto y el movimiento y su relación con la comunicación, con la expresión comunicativa. En ese orden de ideas, la actividad desarrolla o aborda lo siguiente. Dice, los estudiantes realizarán la lectura sugerida donde encontrará la conceptualización de la expresión corporal y su estrecha relación con las competencias comunicativas, para posteriormente en un foro expresar qué aporta esta temática a su formación profesional y social. En este caso, ustedes lo que deben hacer es leer el texto Expresión corporal, una práctica de intervención que se permite encontrar en un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. En este caso, pues es escrito por el señor García Sánchez y Pérez Horda de la Universidad de San Paulo, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En este caso, ustedes van a abordar ese texto. Ese texto tiene, por así decirlo, como elemento central conceptualizar cuál es la importancia de la expresión corporal y cómo esta influye en las expresiones o las competencias comunicativas. En este caso, el texto que se debe abordar es el que está aquí en el enlace. Ustedes simplemente lo arrastran a una pestaña nueva. Y en este caso, aquí encuentran un breve resumen que dice lo siguiente. ¿Qué es la expresión corporal? ¿Para qué sirve el lenguaje del cuerpo? ¿Qué metodología de enseñanza resulta más apropiada para trabajar contenidos expresivos? ¿Cómo provocar un aprendizaje significativo a través de la utilización de una progresión lógica de actividades expresivas? El presente trabajo se ha llevado a cabo con el propósito de tratar de dar respuestas a estos y otros interrogantes, contribuyendo a la formación permanente y específica de los profesionales de comunicación no verbal. Se trata de analizar la expresión corporal como una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. Se parte de la hipótesis de que es fundamental que los profesionales vinculados a contextos educativos y recreativos descubran el potencial de la expresión corporal para el desarrollo integral de las personas. De esta forma, para utilizar la expresión corporal como herramienta formativa, es imprescindible ser capaz de adaptar y combinar las diferentes actividades expresivas a las necesidades educativas y recreativas del grupo con el que trabaja. Bueno, de alguna manera el texto hace unas preguntas orientadoras acerca de conceptualizar qué es el lenguaje del cuerpo, cuál es la expresión corporal, cómo se relaciona la metodología de una expresión oral con la misma postura corporal y liga este tema a dos conceptos básicos, en este caso para los educadores y para las personas que trabajan de alguna manera con interacción en públicos en contextos recreativos. Pero llevando un poco más este propósito, se intenta que ustedes logren, aparte de conceptualizar lo que es el lenguaje corporal y el empleo del cuerpo, también logren identificarlo y relacionarlo a cualquier contexto social o comunicativo de la vida cotidiana. En este caso, para abordar el texto, es un texto muy corto, ustedes van a dar clic aquí en ese recuadro que dice texto completo en PDF. Y allí les descarga en la parte de acá el documento. El documento solo tiene 4 páginas. En este caso, pues es bastante sencilla su elaboración. Primero vamos a tener en cuenta la pregunta acerca de qué es la expresión corporal y la estructura conceptual, a la cual la definen, que es una tarea compleja dada la variedad de aproximaciones conceptuales. Dice que las interrelaciones sobre este término se establecen en la perspectiva educativa y artística. Numerosos actores han tratado de analizar el concepto y en este caso pues vamos a tener una aproximación.
Más adelante dice que se puede afirmar que la estrategia es una disciplina que permite encontrar el lenguaje propio mediante el estudio y profundización del empleo del cuerpo. La estrategia de comunicación parte del hecho de que todo ser humano, de una manera consciente o inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su cuerpo como instrumento irreemplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. Es decir, que se busca llevar no solo al contexto de algunos campos o profesiones específicas, sino que adicional a eso se lleva a la vida cotidiana, a las relaciones diarias, a las comunicaciones intra y extrapersonales. Dice que aquí hay un factor elemento que debemos resaltar y es que el cuerpo se convierte en una forma de expresión que el individuo emplea en su comunicación habitual, pero que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos que le permiten enriquecer su expresividad, creatividad y sensibilidad estética. Recordemos que la estética hace parte de la filosofía que genera la apreciación de cualquier cosa, bien sea que genere desagrado, alegría o cualquier sentimiento. ¿Listo? Es necesario caracterizar los modelos cerrados que favorecen la creatividad y la imaginación, y en este caso los objetivos persisten en encontrar un significado que trascienda un poco más a las expresiones o a los elementos corporoexpresivos con elementos más técnicos y de alguna manera con un abordaje un poco más centrado en el día a día. Dice que para qué sirve el lenguaje del cuerpo. Dice que si se analiza el lenguaje corporal cotidiano, es necesario detenerse en el lenguaje de los gestos. Para analizar y comprender este lenguaje es preciso destacar que hay 5 tipos de gestos. Entonces, en este caso, diariamente empleamos cualquiera de ellos. Primero están los gestos emblemáticos, los gestos ilustrativos, los que expresan emotivos o patógrafos, los gestos reguladores de la interacción y los gestos adaptativos. En este caso, el texto proporciona una tabla, que es esta, y en este caso encontramos pues los ejemplos, la cual ustedes van a ver en más detalle, ampliando un poco su bagaje cultural y conceptual. Entonces, por ejemplo, en gestos emblemáticos, agitar la mano a la despedida, generar el pulgar indicando el ok. Estos son gestos de pronto que se reproducen en los contextos culturales. Eh, otros elementos que encontramos, por ejemplo, están los gestos ilustrativos. Dice que cualquier tipo de movimiento corporal que desempeñe un papel auxiliar comunicativo y no verbal es un gesto ilustrador. Entonces, en este caso, es como cuando usted genera un gesto que señala, que con sus labios, con sus cejas, con cualquier otro elemento, orienta alguna posición de algo. Dice que los gestos que expresan estados emotivos, dice pues, los que generan ansiedad, el triunfo, la alegría, los nervios, por ejemplo, comerse las uñas, por ejemplo, el titubear con la voz, esos gestos son pues, reconocidos en esos elementos. Los siguientes son los reguladores de la interacción. Entonces dice que las inclinaciones rápidas de cabeza, apresurarse al hablar, las inclinaciones lentas, otros ejemplos que da el texto es, por ejemplo, que requiere, por ejemplo, cuando una persona constantemente mueve la cabeza o tiene muletillas gestuales, como por ejemplo agitar las manos o con un lapicero, ¿qué transmite ese tipo de gestos? Entonces, en este caso, puede decirse que transmite señales de nerviosismo, de muletillas o de alguna manera de ansiedad, lo que transmite, o de alguna manera los gestos dóciles, los movimientos de las manos que son un poco más expresivos y que llevan a ese elemento, por ejemplo, tiene esa parte. En la siguiente, en la siguiente unidad, en la siguiente actividad, vamos a ver ejercicios prácticos a partir de unos videos en los cuales aparecen algunos tips o algunas recomendaciones, como por ejemplo, la mirada fija, por ejemplo, entonar la voz, llevar la voz a diferentes tonos en el momento de hacer alguna exposición. Entonces son como esas partes. Dice que gestos de adaptación, dicen que son gestos, por ejemplo, pasarse los dedos por el cuello de la camisa cuando alguien se siente ahogado, la atención de tocarse el pelo, son como aquellos gestos que de pronto tienen una simbología en el sentido de que pueden detonar cansancios, estados emocionales, que se identifica como ese tema. Por ejemplo, rascarse el ojo y bostezar puede ser una señal de cansancio, sueño, bostezar puede ser el mismo tema de hambre o de cansancio.
Entonces, por ejemplo, estirar la espalda, son gestos por alguna manera que en el día a día sí tienen un significado. Más adelante en el texto aborda otra pregunta acerca de cómo enseñar la expresión corporal como un agente educativo y entonces aparece entonces las dimensiones, por ejemplo, los más principales que se tienen aquí en cuanto a la mirada. Por ejemplo, el observador, tener los ojos cerrados muchas veces, parpadearlos o tener una ausencia de mirada, tiene unas connotaciones bastante importantes. Y, por ejemplo, el caso del tacto, entonces, por ejemplo, cómo yo interactúo con los objetos que están alrededor y con las personas. Dice que utilizar la herramienta formativa permite al educador desarrollar en el practicante una serie de competencias tales, comunicarse de una forma no verbal expresando ideas, sentimientos y emociones a través del lenguaje corporal. 2. Socializarse y establecer relaciones positivas con los miembros de un grupo. 3. Trabajar en equipo, desarrollar la capacidad creativa, reconocer elementos históricos, culturales, sociales y artísticos asociados y disfrutar el movimiento mismo de una forma de evasión y liberación de tensión. Entonces aquí encontramos como unos elementos que dicen que están ligados al método educativo, pero a la enseñanza de la buena expresión educativa o corporal en contextos educativos, pero que sería conveniente llevarlos un poco más a los contextos cotidianos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso con los gestos podemos detonar confianza en una persona, solidaridad, algunos sentimientos de empatía. En ese orden de ideas, pues, entonces vamos a ver aquí actividades expresivas para aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un recuadro que lo van a ver ustedes más detenidamente como actividades de expresión que ustedes pueden ir ligando. Entonces, actividades expresivas, la descripción de la propuesta, como elementos que ustedes pueden hacer para mejorar esa expresión corporal, que es muy importante para tener esa confianza, esa autonomía en los procesos comunicativos, de tal manera que con la expresión corporal usted pueda emitir esos juicios o esos elementos de valor o en el elemento que usted quiera emplear. Aquí en la tabla 4 vamos a encontrar actividades de exploración, investigación, recursos pedagógicos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la exploración del espacio. Cuando ustedes, por ejemplo, estén en un escenario, estén en un salón, como por ejemplo, qué tipo de movimientos deben hacer, cómo deben interactuar espacialmente, que es algo muy importante, cómo deben posicionar su cuerpo, la exploración del ritmo, en este caso, cómo se mira, cómo se habla, cómo se lleva la entonación. Ustedes la idea es que lo vean en más detalle para que tengan en cuenta la exploración de posibilidades expresivas en el momento de la acción, la actividad de la representación, la actividad de pautas en las escenas y vamos a encontrar una tabla 6 donde hay actividades de reflexión de recursos pedagógicos. Entonces, las manos comunicativas, el mural de la expresión, en este caso es como un poco más para tener en cuenta el tema del afianzamiento en la expresión corporal en cualquier contexto. Dice que en cuanto a la comunicación, dice la expresión corporal es parte de nuestra historia, está en las escuelas, en los programas de educación, forma parte de la educación formal y en varias generaciones de profesionales preparados para impartir esta área de conocimiento. Sin embargo, el reconocimiento y la utilización de la disciplina sigue siendo escasa y puntual. El desconocimiento de las aportaciones de la expresión corporal, al desarrollo integral de la persona, la consideración eminente femenina de la materia, falta formación en profesionales que son algunos que podrían generar un afianzamiento más en las expresiones comunicativas. Dice, el propósito del presente trabajo ha sido analizar una disciplina que permite encontrar en el lenguaje propio, mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. Para ello consideramos necesario tener presente que utilizar el cuerpo no es solamente hacerlo desde su capacidad de movimiento, es decir, desde la parte motriz, sino también de su capacidad expresiva, creativa y estética. Es decir, que las emociones puedan transmitirse a través del cuerpo y que en el momento de elementos comunicativos, pues eso sean como de mejor afianzamiento. Y en este caso también habla de una parte creativa y estética. En la próxima sesión vamos a ver esos ejercicios que van a permitir realizar estos elementos. Ustedes lo que hacen entonces es abordar esa lectura. La idea es que lo hagan en mayor detalle para que después de ello logren participar del foro de la actividad 6.
Yo les recuerdo pues de que se ha explicado, la actividad en este caso se habilita desde el lunes 17 hasta el martes 23 de mayo, perdón, hasta el domingo 23 de mayo a la medianoche, y es una actividad que no tiene valoración. Recordemos que hace parte del proceso de adquirir conceptos y experiencias para el objetivo del curso. En este caso nos referimos al foro de dudas, lo abrimos aquí. Y vamos a responder a la pregunta, mire, esto por ejemplo, esto se ha explicado, en este caso la compañera abre una nueva sala, no es necesario abrir una nueva sala, sino que usted simplemente abre la actividad 6 aquí y van a encontrar una pregunta generadora. Dice, el estudiante deberá participar en el foro de dudas o sala de conceptos de la expresión corporal, actividad 6, y escribe su opinión refiriendo a su análisis y evaluación frente a la siguiente pregunta. ¿De qué manera mi expresión corporal influye en mi vida laboral y social? Por la vida laboral me refiero a cualquier tipo de profesión que ejerza y por social me refiero a los diferentes contextos, a los contextos familiares, sociales, barriales, a los contextos cotidianos, etcétera, etcétera. Su opinión deberá tener entre 80, máximo 80 palabras y mínimo 60. Aquí ya tenemos algunas participaciones. La idea es que vamos adquiriendo esos conceptos para el desarrollo de esta actividad. Listo, cualquier inquietud, recuerde pues que están los foros de dudas, recuerde que no debe abrir, por favor, ninguna sala, solo participe en esta dando clic aquí y responder. Y en ese caso, cualquier duda o inquietud pueden utilizar esta misma sala de dudas o los espacios aquí de los mensajes. ¿Listo? La próxima clase entonces voy a proyectar estos videos, voy a hacer pausas para realizar esa explicación y poder afianzar para llegar a la actividad final, que es como una expresión de un discurso en contexto real. Ustedes lo van a entonar, se van a grabar, pero van a tener en cuenta todas las pautas que hemos tenido durante el desarrollo del curso. De igual manera, muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito resto de semana.